Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hemos venido estudiando un perfil de los falsos maestros. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿A qué hace referencia el camino? Digamos que los autores del Nuevo Testamento tomaron tanto del Antiguo Testamento como del pueblo judío, del mundo judío, ¿sí? Esta palabra que sirve para resumir la vida cristiana, para resumir al cristianismo. ¿Dónde se empezó a escuchar esta palabra por primera vez? La miramos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 2, en la conversión de Saulo. Cuando Saulo está pidiendo cartas, y dice el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino estaban hablando que en su oportunidad se denominaba como secta o el cristianismo naciente. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 26, aparece esta palabra: y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino. ¿Sí? Aquí están tomando a Apolos, conocía algo y dicen: no, venga, nosotros profundizamos en el camino, en el cristianismo, la religión del camino, conocida como la religión también del camino. Y en el 9:23 dice: después de estar allí, en el capítulo 19 también, versículo 9, nos dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, allí también no fue aceptada esa doctrina, la maldecía. Por eso Pablo se va y se retira. Ahí mismo el capítulo 19, versículo 23 también nos habla de: hubo por aquel tiempo un disturbio pequeño acerca del camino. Eso estamos viendo el alboroto que había en Efesios, es decir, si esa palabra estaba dada o no estaba dada. Entonces miramos que allí aparece el camino. Y entonces dice que los falsos profetas tratan de dañar el cristianismo. El impacto en el cristianismo, es decir, las secuelas, las heridas, lo que dejan estos falsos maestros en el cristianismo es desastroso. Es desastroso a tal punto que creo que todos lo hemos vivido. Sí, cuando usted dice cristiano, apenas la gente tuerce la boca y dice: ¿usted es cristiano? Mejor dicho, o cuando usted le comenta a su familia que usted está asistiendo a una iglesia cristiana, amor, ¿qué no le dicen? Es decir, en este momento hablar del cristianismo, dicen las abuelitas, como si le echaran un baldado de agua hirviendo a la gente. Entonces, no tenemos creencia en ningún estamento. Si usted va al estamento político, pues dicen: no, eso los tenemos ahí para que nos den votos, ¿sí? Pero de rectitud, de honorabilidad, de creencias, ¿sí? No, se ha perdido esa creencia por eso mismo. Y muchas veces nosotros mismos no tomamos el cristianismo en serio, porque nos parece un juego, y tal vez porque así no lo han predicado. En el versículo 3 sigue hablando y dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces nos da otra característica, y es la avaricia. Entonces, ¿qué pasa? Los falsos maestros, ¿por qué están motivados? Simplemente por dinero. ¿Cuánto hay? Aquí hace referencia a Pedro también. Aquí en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, estaban llenos de maestros que iban de un lugar a otro, predicando lo que les daba dinero. La doctrina que ellos veían que le daban dinero, se iban y la predicaban, porque necesitaban ¿qué? Surgir. Porque le reportaba algún tipo, y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Dígame usted, si los grandes invitados hoy en día, no todos, pero la gran mayoría, con bombos y platillos son anunciados por la televisión, por la radio, por todo lado. ¿En dónde? En las principales ciudades. ¿Cuándo usted ha visto uno de esos grandes que vaya a un pueblo o que vaya a una vereda? No va.
porque en un pueblo, en una vereda, tal vez no le pueden pagar lo que él pide, o no se recoge la multitud de gente que él quiere. Hoy en día ya exigen 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Si no hay esas, no voy. ¿Qué me van a pagar? El avión, el transporte, la comida, alojamiento en tal lado, y exigen más que, inclusive los cantantes cristianos exigen más que un cantante mundano. ¿Sí? Entonces, mira dónde lleva esto. Claro, vamos a mirar aquí que Pablo nos dice también en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo lo está reconociendo, mirando una ofrenda que le llevaron a él, y está hablando y dice: sí, claro, el que predica el buen Evangelio, el que predica la palabra, el que se dedica a las almas, es necesario que viva el Evangelio. Pero no como lo hacen estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un verdadero ministro del Evangelio predica todo el consejo de Dios, tanto lo que no les gusta como lo desagrada, lo que puede llevar controversia, pero lo predica, ¿cierto? Y así como Pablo dice, este es digno de que vivir el Evangelio. Entonces, es digno de vivir del Evangelio, mas no forrarse los bolsillos en dinero. Eso lo dice Charles Swindoll. Sirve a los demás y no a sí mismo. Vive en una casa, no en un parque de diversiones. Conduce un auto, mas no una limusina. Es responsable y no está exento de dar cuentas. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que su pastor le dio cuentas? Bueno, dirán que no, que a todas las ovejas no. Si usted está en el liderazgo, ¿cuándo lo llamó al pastor? Le dijo: vamos a rendir cuentas, vamos a dar estas cuentas. Eso no pasa. Es la primacía. Entonces miramos que también la base de sus enseñanzas son engaños. ¿Qué engaños? Vamos a mirar la sanidad. No sé si usted ha tenido oportunidad y dicen: el Señor en este momento me está mostrando que aquí en un auditorio hay tantas personas que sufren de columna. En un auditorio de 500 personas, 300, y súmele de ahí para arriba, por lo menos habrá una que sufra del dolor de espalda. ¿Qué revelación es esa? Ninguna. Parte que el Señor la va a sanar. Arrepiéntase que el Señor la va a sanar. El Señor nunca dijo eso. El Señor dice que en Él estamos en el mundo y que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Y la sanidad no es para todos. Es decir, solo Dios determina a quienes va a sanar. Y no siempre, porque oremos, porque ayunemos, porque nos impongamos, vamos a ser sanos. Y la voluntad del Señor es permitirnos pasar por esa enfermedad, porque necesita, digamos que purificarnos en alguna área de nuestra vida. Si necesita que conozcamos algo, purificar, pasar por ese momento, Él lo va a permitir, pero también nos va a dar las fuerzas. ¿Cuáles más falsas enseñanzas? ¿Se ha visto cuando no? Es que el Señor es el dueño del oro y de la plata, lo dice, claro, lo dice la Biblia. Entonces, si usted está pobre es porque usted no se ha comprometido con el Señor. Necesito aquí unos hombres que quieran salir de la pobreza. ¿Cuántos van a dar 1.000.000? ¿Cuántos 300? ¿Cuántos 500? ¿Cuántos 200? Venga, y usted va a ser prosperado. Esa no es la prosperidad que habla la Biblia. Toman una parte de la Biblia, pero se la llevan a la otra. Está predicando y el Señor habla a las personas en este momento. El Señor dice que vendrá pronto a su casa. ¿Quién quiere tomar esta palabra? Písela, písela. No estamos jugando golosa. ¿Sí? Pero mucha gente cae en eso y durante todo el servicio se la pasan. ¿Son qué? Frases engañosas. La forma de vestirse. Hay en congregaciones que si usted, la mujer, va de pantalón, no la dejan entrar o la miran mal. Enseñan que si los hombres no van bien vestidos los domingos, nada. Cosas que la palabra no lo dice. Entonces todas esas falsas enseñanzas aunado con toda la pedidera de plata es lo que ha hecho el mundo. ¿Hacia dónde van? Lo repetía y lo vuelvo a repetir aquí porque el versículo termina de esa forma. Dice: porque su perdición no duerme. Es decir, que desde ya están condenados. Y están condenados y están arrastrando a otros. Por eso es que hoy en día tenemos tanta gente que va y viene a las congregaciones sin saber dónde es.
Si usted que está allí escuchándome ha caído en una trampa de estas, o de pronto está asistiendo a una trampa de estas, no lo digo yo, escudriñe la palabra y no se deje arrastrar, no pierda su salvación, ni lleve a su familia a un desbocadero. En este hermoso y maravilloso día, que la paz y la comunión del Señor esté con todos nosotros. Gracias.